Muy bien, nos va a tocar encarar ahora la segunda advertencia, pero un poquitito de historia. Acuérdense que Hebreos tiene un título. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el título? Bien. ¿Todos tienen esa frase? Seguro, ¿no? Hay una sola alumnita que parece que estudió hoy. La superioridad de la fe en Cristo. Más arriba todavía que lo que era la religión de estos judíos, que por ahí estaban tentados a volver a practicarla. Muy bien, así que le ponemos un número ahora arriba para que sepan qué lección es. Van 9. Muy bien, ¿avanzamos? Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, ahí la palabra en griego es: esas personas han sido llamadas afuera, pertenecen a la iglesia. Así que está hablando a creyentes. Confirmamos todo el tiempo que abrimos la Biblia que es a creyentes. Participantes del llamamiento celestial. Ahí la palabra que utiliza, o sea, kletos o kleseos, tiene que ver con alguien llamado afuera, ¿sí? Porque Dios lo está llamando para justamente participar de la iglesia. Y esa palabra euporananiou quiere decir hacia el cielo, Pero la otra quiere decir parecida a koinonía, quiere decir alguien que es parte de, ¿sí? Que forma parte de algo así como una relación que a veces la palabra se puede utilizar, una derivación de esta, para el casamiento. Dos personas unidas por algo muy íntimo, muy personal. Y eso eran estas personas. Entonces dice, considerad, y ahí utiliza una palabra fuerte para la manera en que la mente tiene que estar sujeta a un pensamiento. Tiene que esforzar ese pensamiento, ese creyente, pero en este caso para mirar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ahí esa palabra homología es la misma palabra que confesión. Es estar de acuerdo en algo y vivir de acuerdo a eso. ¿Está bien? Entonces dice Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, refiriéndose al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, es decir, en aquellas cosas que Moisés tuvo que organizar para el culto en el tabernáculo, la forma en que el pueblo tenía que conducirse con las normas que Dios le había dado. Entonces dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno el Señor Jesucristo. Fíjense, superioridad del Señor Jesucristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Es decir, una casa puede ser muy bonita, pero el que hizo esa casa tiene mayor honra, porque la casa no se hace sola. Seguimos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea que ahora sube todavía la vara y dice, miren que es más arriba todavía que Moisés. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Se refiere al pueblo de Israel como siervo, no como el que creó Israel ni nada. A pesar de que los judíos hablar de Moisés, de Abraham, es prácticamente una veneración, una idolatría en algunos casos, dice no, era un siervo. Y él estaba para testimonio de lo que se iba a decir después, que es lo que justamente está escribiendo el autor de Hebreos. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Es decir, Israel era un modelo, pero la casa somos nosotros, dice. Sí, y ahí aparece una cláusula de tercera condición, que en el griego son de 3 condiciones, pero implicaría algo hipotético, ¿no? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí la idea no es, miren, si dejan de gloriarse en la esperanza, si dejan de tener esa confianza en Dios, ya no van a estar en la familia. No dice eso. Está diciendo que debemos retener en realidad esto que tenemos, que es confiar en el Señor, en su palabra y también en la esperanza. Esta gente estaba perdiendo la esperanza.
Por eso utiliza estos términos y usa el ejemplo de Israel en el desierto. Seguimos. Entonces, estamos comparando que Cristo es superior a Moisés en su persona, que ya lo hemos mirado, superior a Moisés en el ministerio y también superior a Moisés y a Josué por el reposo. Porque Moisés sacó al pueblo con el compromiso de llevarlo a la tierra prometida. Pero Moisés, la segunda vez que tenía que hablarle a la roca para proveer agua, la golpeó. Y Dios le dijo, por haber hecho eso, no vas a entrar a la tierra prometida. En el monte Nebo, cuando Dios le dice, subí porque ahí vas a morir, te voy a mostrar la tierra, pero no vas a entrar, mira, y ahí está la manera en que termina la vida de Moisés. Y el que tenía que seguir por imposición de manos delante de todo el pueblo era Josué. ¿Está bien? Bueno, pero era el reposo de la tierra de Canaán. Recuerden que reposo aquí, el uso, no es el cielo. Reposo es la tierra donde tenían que trabajar para que produjera fruto. La tierra era el lugar de reposo de los enemigos. Ya no iban a estar peleando, ahora en ese lugar iban a ser ellos el centro. Pero, ¿qué pasó en Josué? Hicieron acuerdos con las otras naciones y Jueces dice claramente, como no lo quisieron echar, lo tomaron por leñadores, lo tomaron como esclavos, pero esos pueblos crecieron y los llevaban a la idolatría todo el tiempo. Muy bien, entonces hay 5 interpretaciones de un pasaje que es del 3.7 al 4.13. La primera es, alguien ha dicho, no, esto describe el pecado de la apostasía, es decir, quiere decir que los cristianos pueden perder la salvación. Si un creyente deja de confiar, o deja de ofrendar, o deja de ir a la iglesia, como dicen muchos grupos, que básicamente son el pentecostalismo, el protestantismo y el arminianismo, la salvación se puede perder. Y la verdad es que no habla de eso, pero esta es una postura. La segunda postura que vamos a encontrar es que hay personas que dicen, no, eran casi salvos. Estaban convencidos, no convertidos. Y entonces dice, nunca llegaron a confiar en Cristo. Es decir, cristianos nominales, no salvos. Hay algunos grupos evangélicos y protestantes dentro de estas categorías. Lo importante aquí es que esta fue una postura que se tomó de personas que no creían en la pérdida de salvación. Entonces, ¿cómo justifico las palabras tan fuertes de estas 5 amonestaciones? Y la forma era, serían personas dentro de la iglesia como los creyentes, pero no convertidos. Y ahí surgió la expresión convencido y no convertido. Pero sabemos que en la iglesia, no en el templo local, en la iglesia solo hay convertidos. Porque el Espíritu Santo te coloca en el cuerpo de Cristo cuando recibís a Cristo. Entonces esta postura fue porque no llegaban a entender bien qué quería decir el autor. Si hablaba de pérdida de salvación, si hablaba de personas no creyentes que había ira sobre ellos. No, pero bueno, esto figura. Una tercera forma que interpretan este pasaje es un ejemplo de disciplina de Dios sobre sus hijos. Tiene como ejemplo el pueblo sacado de Egipto, pero no tiene nada que ver con la pérdida de salvación, sino con la pérdida de ¿qué? De recompensas y de gozo en la vida cristiana. Y a esta postura hay evangélicos, hay protestantes, hay calvinistas y ahí también hay arminianos. Es decir, casi todos los grupos empezaron a ver cómo interpretamos Hebreos. Y muchos de diferentes grupos empiezan a tomar estas posturas. Ya no quedó como Calvino y Arminio planteaban en el siglo XV-XVI. Ahora se toma como posturas. Y a medida que crece la capacidad de información con internet y todo eso, la mayoría puede estudiar mejor. Cuarta posibilidad de interpretación que se ha descrito en los libros. Es un posible pecado de los judíos en ese tiempo únicamente, mientras estaba en pie el templo y los sacrificios. Y ahí hay evangélicos y protestantes. Es decir, no es un pecado realmente que cometieron, pero podían cometerlo. ¿Sí? Y si podían cometerlo, entonces ese es un pecado solo en ese tiempo. La verdad que en ese caso
no se puede apoyar la postura porque no hay evidencia en ningún otro lugar. Y quinto lugar, es un caso hipotético. Es para atemorizar a los lectores, pero que no podría suceder. ¿Ven? Esta postura también ha sido colocada. Y hay evangélicos y protestantes que creen que podría haber sido así. Así que estas 5 posiciones, la que nosotros entendemos más bíblica es la tercera. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces ahora para ver 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, fíjense algo importante de esta frase. Cuando el autor toma del Antiguo Testamento, no dice escribió Moisés solamente, dice el Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la inspiración verbal y plenaria, con la inerrancia de la Escritura. Porque la historia contada por Moisés, por Josué, por todos los profetas que escribieron, no es solo lo que puso Primera Samuel, Primera Crónicas, Primera Reyes, es lo que dijo el Espíritu Santo. Esto a nosotros nos da la seguridad, y esto se repite muchas veces, que esto escrito en el Antiguo Testamento fue dicho por el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, otra vez aparece una cláusula condicional de tercera, que quiere decir en el caso hipotético, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La palabra ahí, para prica o para picra, es una palabra que se usa bastantes veces en Hebreos y en el Antiguo Testamento. Miren, Hechos 8:23, se convierte Simón el mago. Entonces está con Felipe y bueno, se bautiza, está todo bárbaro y viene Pedro con Juan y empiezan a imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y entonces Simón, que había sido un mago, que había engañado a las personas y cobraba por sus milagros, entre comillas, entonces ve que Pedro hace eso y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Dame a mí también, para que yo le pueda poner las manos a otros. Y quería comprar eso. ¿Cuánto sale tener esa capacidad de poner en las manos y que alguien reciba el Espíritu Santo? Y le responde Pedro que él estaba en hiel de amargura, picrias, y en prisión de maldad. Y algunos han dicho, no es salvo Simón. No, el texto dice que creyó y se bautizó. No dice se asoció con ellos a ver qué podía obtener. Así que él, si yo entiendo lo que el Espíritu Santo escribió, él se convirtió o fue convertido. El problema era su mentalidad negociadora, que no había cambiado. Y eso no cambia en ninguna persona que recibe a Cristo en un instante. Es un proceso de discipulado. Y ese era el problema. La otra vez que lo vemos en Efesios 4:31, hablando de la forma de hablar de los creyentes, le dice, por favor, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Evidentemente la palabra amargura va a tener que ver con algo que nace en el corazón de una persona que se resiente o contra otro o contra una circunstancia. Y esta es la palabra que utiliza el Espíritu Santo en el día de la provocación. Vamos a ver enseguida. Entonces, otros pasajes. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, una picrias, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que la amargura es algo que puede empezar adentro del corazón del creyente y generarse después, en algún momento, en una explosión hacia afuera. Ese es lo que uno va guardando, el resentimiento. Si nosotros tuviéramos algún psicólogo, nos diría que esto es cuando hay frustraciones constantes en la vida y terminamos reaccionando violentamente. Por ejemplo, cuando estudiábamos con Jay Adams un libro sobre el aconsejamiento, sobre la manera de ayudar a los hermanos, arranca contando que allí por el año 74, que fue escrito el libro, había una persona que fue a su trabajo una mañana, agarró un revólver y empezó a matar a todas las personas que trabajaban con él. Entonces, cuando se investiga por qué, empezó a ver, el jefe no le había dado el aumento que le había prometido,
otro le había ganado de mano y se había quedado con el puesto superior a él y le tocaba a él. Es decir, empezó a juntar amargura y la explosión fue de esa manera. Entonces, Hebreos advierte al creyente para la vida cristiana que no deje pasar problemas en su vida diaria, sino que los resuelva lo más rápido posible. Las dos maneras que podemos resolver los problemas son: si el problema es mío solamente porque a mí me hace daño la actitud de otro, bueno, lo primero es ponerme bien con el Señor y entender que eso está mal. Pero también puedo hablar con el otro, porque el otro puede ser que haga algo que no es adrede, que es su forma de ser. Y entonces tengo que resolver eso. Porque si no, va a volver a hacer lo mismo y me va a seguir generando un lugar de amargura. Así, para pasar por arriba. Santiago 3:11 está hablando de la lengua y está explicando que no puede salir de una canilla agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Y entonces dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es no. Entonces, el creyente maduro sabe controlar su lengua y sabe la manera en que debe ser de bendición, agua dulce. Santiago 3:14, hablando de la sabiduría, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Esto es vida cristiana. ¿Cómo es tu corazón cuando estás en tu casa, cuando estás pensando y cuando pensás de los hermanos o de la circunstancia que Dios te permite vivir? Porque a veces pensamos que somos hacedores de nuestro futuro y peleamos con capa y espada, como se decía antiguamente, contra todos. Y nadie me puede sacar lo que... Y esas cosas son a veces no manejar los tiempos de Dios. Dios siempre puede hacer cosas, pero a veces es difícil sujetarse y esperar que Dios obre. Así que bueno, hemos visto esta palabra y es la palabra que aparece ahí, como vimos antes, en el tema de provocación. La gente, el pueblo de Israel, intentaba con una actitud amarga, contenciosa contra Dios, sacarle a Dios lo que ellos creían que tenían que sacarle a Dios. Dios, pero si vos nos diste agua, ¿ahora qué? ¿No nos vas a dar carne? Y ahora que nos diste carne, ¿no nos vas a dar más agua? Era toda una cuestión constante, pero era la gente la que tenía esa actitud. Otra palabra que aparece es el día de la tentación. En el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Fíjense que la palabra tentación primero es peirasmou, que tiene que ver con la palabra peirazo, ya la hemos estudiado. Peirazo es como una moneda. De un lado es una prueba que Dios pone en tu vida para aprobarte y bendecirte, y del otro lado es la posibilidad con que Satanás te va a hacer caer. Es la intención de Satanás que pierdas una corona. La otra palabra es me probaron, y ahí es la que vimos recién en la cena, es probar para aprobar, ¿sí? Y la palabra estaba tomada, uno de los usos que se hacía era para probar el oro con una sustancia que pudiera ennegrecerlo. Si lograba ennegrecerlo, entonces eso no era oro. La palabra prueba, tentación, entonces es, de un lado, la oportunidad de que Dios te bendiga por pasar una prueba. Santiago capítulo 1. El varón, ¿sí?, que está pasando la prueba. Pide sabiduría, Dios le da abundantemente y entonces recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense que en Romanos 5:4 dice que la paciencia prueba para aprobarte y la prueba que te aprueba te trae la esperanza. La actitud correcta en el tiempo de tribulación es eso. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ahí es otra palabra. 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Seguimos. No es fácil esto, vamos lento. 2 Timoteo 2:15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, perdón, ese es no es 2 Timoteo, ese es Santiago. 3:9,
Seguimos con la exhortación. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahí la palabra final, egnosia, tiene que ver justamente con el uso del cerebro, la mente, para entender la voluntad de Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya vimos la palabra catapausín. 3.12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. La palabra es de donde viene apostasía, pero no quiere decir pérdida de salvación. Y no quiere decir que el apóstata es inconverso. Apostasía puede ser de un creyente y de un inconverso, porque es simplemente volverse contra algo, que en un momento uno decía que estaba bien, pero no cambia la esencia del individuo. Para apartarse del Dios vivo. Esa palabra, Dios vivo, esa frase, la tenemos que revisar. Vamos a mirar. Hebreos 9:14. Ahí está hablando la diferencia que tiene la sangre de Cristo sobre la sangre de los sacrificios judíos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí Dios vivo está relacionado con el creyente. Vamos a ver otros textos. 10:31. Otra vez explicándole a los creyentes que hay disciplina de parte de Dios si ellos persisten en el pecado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y uno se pregunta, ¿pero entonces pierde la salvación? No, hay disciplina. Y en la cena del Señor en 11:30 sabemos que dice enfermedad, debilidad y muchos duermen. 12:22. Hablando del futuro, de la Jerusalén celestial, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Eso nos está mostrando la relación que tiene el creyente con este Dios viviente. Primera Tesalonicenses 1:9. Ellos mismos, aquellos a quienes los tesalonicenses les iban a predicar, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servicio es la palabra que está asociada aquí con el Dios vivo. Y eso solo lo puede hacer un creyente. Conclusión, la expresión es utilizada por el escritor para referirse a la relación que ya tiene el creyente con su Señor. Y los anima a mantener la confianza, el servicio, la esperanza y la comunión. Seguimos. Hebreos 3:13. Antes exhortaos, es decir, llámense unos al lado del otro, anímense para seguir adelante, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, así como esta nación de Israel se endureció en el desierto y fueron disciplinados, le puede pasar al creyente que endurezca su corazón contra lo que Dios quiere de su vida. Seguimos. Porque somos hechos participantes de Cristo. Fíjense que ahora se utiliza este término. La palabra koinonía es amplia y metojoi es más angosta. Es casi, como les decía antes, la relación de una pareja. Y dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Eso se refiere a esa comunión con Cristo, no a la salvación. Porque no está hablando de salvación Hebreos. ¿Sí? El problema es cuando algunos toman el versículo solito y quieren hacer exégesis sin considerar todo el contexto. Y ahí se pierde de vista el objetivo del autor, el objetivo de los ejemplos que está utilizando. Seguimos. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vuelve a repetir el texto. Seguimos. Ya estamos cerquita. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? Todo el pueblo de Israel. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es una pregunta retórica. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? Con esa misma gente.
40 años, utiliza el término total, fueron 38 en realidad, que quedaron dando vuelta en el desierto, pero los 2 años anteriores también estaban constantemente tratando de probar si Dios les daba esto, les daba lo otro, casi como el ladrón al lado de la cruz. Sí, si eres el Hijo de Dios, bajate y bajanos. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí. ¿Pero qué fue? ¿Disciplina o pérdida de salvación? Disciplina. 3:18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, es decir, en la tierra prometida? A esos que desobedecieron. ¿Se acuerdan cuál fue la expresión? Y nos trajiste aquí para que nos maten a nosotros y a nuestros hijos. Y Dios dijo así, bueno, vuestros hijos van a entrar y ustedes van a morir. Así de simple. En el desierto. Y quedaron en el desierto. Dios no les quitó el agua, no les quitó la nube de fuego, les dio todo, pero murieron en el desierto. Este es uno de los temas de Hebreos, que nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes de que esas cosas, estamos bajo la gracia, tenemos la confesión, podemos solucionar rápido nuestros problemas, pero dejarnos estar puede ser malo. Y vemos que no pudieron entrar ¿por causa de qué? Incredulidad. No se refiere a salvación, porque ellos ya salieron de Egipto. La sangre del cordero fue colocada en los dinteles. El problema es que Dios les dijo, los llevo a esa tierra. Y ellos dijeron, ¿qué nos vas a meter en esta tierra? Hay gigantes. No, nos van a comer como... Y no fue así. Muy bien. Bosquejo para comprender el pasaje de nuevo. Cristo comparado ahora con Josué solamente en la entrada a la tierra prometida. ¿Y cómo lo resumiríamos? Del 1 al 8, ellos no entraron en el reposo de Canaán, en la tierra esa, porque no confiaron en que Dios le dijo que los iba a meter en esa tierra, que les iba a dar esa tierra. Y si ustedes ven Deuteronomio, dice, tierra que fluye leche y miel, que ustedes no trabajaron, vuestros padres, esa se la voy a dar. ¿Y no? Pero nosotros, le dice el autor a los Hebreos, podemos avanzar por fe, confiando en Dios y mantener temor reverente, es decir, creer que Dios dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que va a estar cuidando de nuestras vidas hasta que estemos en el cielo. Ahora, en el proceso puede ser que no tengamos para pagar la luz, el gas, trabajo, etc. Pero Dios no dijo nunca, no te va a faltar nada. Eso te lo prometen algunos grupos. Pero ¿confiamos en que Dios nos va a llevar eternamente hasta allá, hasta la Jerusalén celestial? Esa es la confianza. Todos los días de tu vida lo mostrás con tus obras. Si no abrís tu Biblia, si no estás involucrado en la obra, si no estás en... Bueno, evidentemente no estás creyendo eso. Aunque lo digas, no lo crees. Segundo tema que vamos a encontrar como conclusión del 9 al 13. Ellos fueron desobedientes e incrédulos a pesar de la promesa de Dios de darle la tierra prometida a Abraham. Y por eso no entraron. Ahora, nosotros podemos avanzar en el camino de buenas obras si confiamos en la palabra de Dios. Y ahí figura Efesios 2, 8 y 9 porque dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Inmediatamente después de decirnos que somos salvos por la fe, como don de Dios, inmediatamente dice, en un camino de buenas obras. Ese es nuestro camino. Entonces, el tema, ¿cómo lo completamos? Cristo es comparado con Moisés y con Josué, superior por el tipo de reposo que brinda el creyente, y 3 verbos que ustedes pueden leer después. 3, del 7 al 19, en el versículo 12 dice, mirad. En el versículo 1 del capítulo 4 dice, temamos. Eso no tiene que ver con el miedo irracional, sino con la reverencia. Porque Dios tiene su forma de disciplinar a los creyentes. De hecho, dice nuestro Dios en Efesios 12, 28 y 29, es fuego consumidor. No se refiere a que perdemos la vida eterna, sino que nos limpia y a veces con disciplina. Y finalmente, del 9 al 13, procuremos. Es un esfuerzo individual y también para que nosotros sepamos que esa promesa Dios la va a cumplir, pero que hay una parte nuestra, una responsabilidad nuestra. Bueno,
Y ya nos quedaría solamente, bueno, ahí tienen el versículo 1, el 2. El 2 me parece importante, ¿no? Dice, a nosotros, los creyentes, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra, porque no fue acompañada de fe. Es decir, que cuando Dios comparte algo de su palabra en tu vida, tiene que ir acompañado de una convicción de que Dios va a hacer eso. Seguimos. Los que hemos creído entramos en el reposo. Aquellos que mantenemos la confianza es la idea. Estamos en un lugar de reposo. ¿Pero cuál es el lugar de reposo? El reposo es la seguridad de que confiamos en Él y descansamos. ¿Es adverso el tiempo? Sí, pero descansamos porque sabemos que Él lo propone. Mantenemos la comunión, mantenemos el servicio, mantenemos nuestra constancia en las cosas del Señor. Seguimos al 4. En cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ya estudiamos esa palabra de reposo. Otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo, la tierra prometida. Es decir, primero el sábado, Dios cesó de crear. 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, fíjense que hace dos cosas. Falta que algunos entren en él, se refiere a los creyentes que estaban en ese momento. Pero aquellos a quienes primero se les anunció que había una tierra de reposo, que era el pueblo de Israel, ellos fueron los que no entraron. Por causa de desobedecer la palabra de Dios. Recuerden que Dios le había dicho, ahora vayan a conquistar esa tierra. Y ellos dijeron, no vamos. Ese es el punto. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahí dice, si Josué les hubiera dado el reposo, esa tierra prometida correctamente, no hablaría después de otro día, eso es el milenio, el tiempo donde Israel va a habitar en paz y en seguridad, cosa que no pudo tener a través de Josué. Por eso Cristo es superior. ¿Se entiende eso? Por tanto, queda un reposo, un sabbat para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, que el creyente hoy tiene una forma de reposar. Es confiar en lo que Dios le dijo y avanzar todos los días su vida cristiana como está en la palabra de Dios. Ese es el reposo hoy para el creyente. El futuro es todo el reino con Cristo por la eternidad. Espero que les haya sido de bendición. Si hay preguntas, podemos hacer algunas.